Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. En esta ocasión ya estamos en nuestro devocional número 32, basado en el libro de los Salmos, y estaremos ahora revisando nuestro devocional que lleva el título de El gozo del perdón. El gozo del perdón. Vamos a hacer nuestra lectura para tener nuestro tiempo devocional en esta mañana. En esta ocasión es el Salmo número 32. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Bien, en esta ocasión estamos leyendo este Salmo número 32, y el Salmo 32 pertenece a este grupo de salmos penitenciales. Y el tema entre estos salmos, incluso el Salmo número 51, son parte medular de estos salmos, donde vemos una confesión. Están relacionados entre sí, y hay una expresión en ellos que encontramos sobre la agonía del pecado y la dicha del perdón. En el Salmo 51 se siente la convicción de su error, pero no el gozo del perdón. En cambio, en este Salmo 32, el salmista experimenta el gozo del perdón, que le permite ahora estar en este estado de alegría. Si pensamos en aquel capítulo que tiene con Betsabé y este incidente que le lleva a pecar a David, podemos ahora nosotros pensar cuál es la sensación que ahora tiene David cuando él reconoce que ha pecado, pero ahora tiene también la respuesta del perdón de Dios. Cuánta dicha pudo haber él sentido en su corazón, porque esta lección que aprende ahora acerca del pecado, de la confesión de su transgresión, y ahora experimentar el perdón, sin lugar a duda nos debe llevar a una dicha que pocas veces podríamos nosotros expresarla. Sin embargo, en este salmo podemos ver que se ve esta agonía de su pecado en David, y ora ahora a Dios para clamar por perdón. Este Salmo 32 incluye una oración de gratitud sincera
de una persona que llega a adorar a Dios, que se pone delante de su presencia, que reconoce humildemente sus pecados y ahora recibe como respuesta a sus oraciones el perdón divino. El Salmo nos lleva por la vida de esta persona. Vemos las virtudes de una persona bienaventurada, que es aquel estado de las personas que se pueden considerar dichosas y felices. El contentamiento humano está íntimamente relacionado con el perdón de los pecados y de las transgresiones. La felicidad, de acuerdo con este salmo, es el don divino que disfrutan las personas a quienes no se le atribuye culpa, iniquidad ni engaño. La gente dichosa es la que reconoce que el camino más seguro en la vida no es el de encubrir nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras rebeliones, sino el de la confesión humilde. El Salmo destaca el perdón divino como fuente de alegría y fundamento de nuestra seguridad. Es así como en este Salmo vemos una enseñanza muy especial. En los primeros dos versículos, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El Salmo comienza con una afirmación de enseñanza y práctica que lo constituye la felicidad, que le constituye ahora la felicidad verdadera en la vida del salmista. La gente bienaventurada y dichosa es la que ha sido perdonada, y en ese sentido de perdón divino le hace actuar sin engaños en la vida. No describe aquí a una persona perfecta, sino a aquella que reconoce su condición, que espera y disfruta la misericordia y el perdón de Dios. Este salmo describe a gente que disfruta la vida con sus desafíos y con sus posibilidades. El fundamento de la alegría plena proviene únicamente del Señor, quien perdona transgresiones, quien perdona nuestros pecados y quien perdona nuestras iniquidades, nuestras faltas y nuestros arrebatos de indisciplina. Esta transgresión es el acto de rebeldía consciente en contra de la voluntad de Dios. Pecado es la ofensa y el caminar fuera de los estatutos divinos, fuera de los designios divinos. Y la iniquidad es la palabra que describe la distorsión voluntaria de la voluntad de Dios. Aquella ocasión cuando nosotros empezamos a hacer nuestra propia ley, aquello que revisábamos el día de ayer. Alude la iniquidad a la falta de respeto a la revelación divina, a su palabra santa. El engaño es la actitud de mentira y falsedad, es un acto malvado contra la integridad y la verdad en otras personas. Y la culpa representa el sentimiento humano de fallar ante Dios y la gente. Estas palabras están en paralelo en el Salmo, los vemos desarrollarse en el Salmo y reflejan la amplitud de significados que tienen esta relación con el pecado humano y sus consecuencias. Después, del versículo 3 al 5 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi ardor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Es así. Falta una parte del versículo 5. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En esta sección se describe la actitud que enferma y oprime a las personas. Callar y encubrir los pecados produce en la gente envejecimiento prematuro, enfermedades, llantos y gemidos constantes. El escritor divino describe su condición como grave, pues la mano del Señor se manifestó sobre él de forma continua
de forma de juicio, en una forma de juicio. Su vida se transformó de verdor a sequedad, que son imágenes que describen la transformación negativa de su vida. Sin embargo, al declarar su pecado y al confesar sus rebeliones, experimentó el perdón divino. El silencio del salmista trajo dolor y angustias, y su confesión propició las misericordias de Dios. Del versículo 6 al 8, ahora dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En estos versículos el Salmo se articula tres ideas importantes para la vida. En primer lugar, luego de evaluar las implicaciones transformadoras de su experiencia de silencio, confesión y pecado, el salmista llama a la comunidad sensible a la voluntad divina. Todo santo debe unirse a esta manifestación de arrepentimiento y confesión. Lo vemos en el versículo 6. La gente debe llegarse a Dios en el momento adecuado de la vida, en el tiempo que pueda ser hallado, para que las crisis y las dificultades de la existencia humana descritas en el Salmo como inundaciones de muchas aguas no le ahoguen ni le destruyan a cada uno de nosotros. Después, la oración afirma la esperanza y la seguridad que se fundamenta en Dios. El Señor es el refugio del salmista, pues le guarda en los días de angustia y le protege con cánticos de liberación. Reafirma de esta manera el poeta la base de la enseñanza. La esperanza del salmista está en Dios, que es su refugio, su guardador y libertador. Y finalmente, en forma de profecía, el salmista indica que Dios le hará entender y le enseñará el camino adecuado para disfrutar las bienaventuranzas. El Señor fijará sobre él sus ojos, que es una manera de transmitirnos a nosotros la forma de favor divino, ¿sí? Las verdades que podemos encontrar en esta porción, específicamente en el versículo 6, dice: puede existir una doble manera de encontrar o hallar a Dios. O se asciende o se baja, vida o muerte, encuentro o separación. Hay solamente dos posibilidades, no hay más. Aunque algunos lo negaren, Él vive ya, dice el himno. Él vive, Él vive. Segundo, no se permanece en el mismo plano, pues si continuamos en el mismo nivel no podemos verle. Es necesario que nosotros hagamos este cambio. Tercero, para encontrarnos con Dios es preciso primero descender, huir de este plano de existencia del que formamos parte y ahora ascender al plano espiritual. Cuarto, debemos ascender para entrar en su reino, y para esto es necesario que nos neguemos a nosotros mismos y declaremos que para nosotros el vivir es Cristo. 5. Toda relación con el Señor supone la muerte al mundo y la vida en su servicio de amor. Esto es lo que nos enseña Cristo, esto es a lo cual nos ha llamado. Para esto nos ha llamado a salvación, para que nosotros podamos ahora expresar el amor que tenemos a Dios por medio de una vida de servicio de amor. En esta característica dice: sabrán que son mis discípulos. Después, versículos 9 y 10 dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará
la misericordia. En esta enseñanza, el Señor le hará entender al salmista el camino que debe proseguir en su vida, en contraposición con las actitudes irracionales que pueden tener los animales, en este caso el caballo o el mulo, que deben ser sujetados y movidos por medio de ciertos arreos o elementos que nos van a ayudar para conducción, pues no desean obedecer, no tienen capacidad de análisis crítico. En esta actitud de rebelión y hostilidad para con Dios traerá dolores a las personas infieles e impías. Para la gente que espera en el Señor, le espera la misericordia y la bienaventuranza. Y finaliza el Salmo en el versículo 11, dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En este final, el Salmo se llena de expresiones ahora de júbilo y de alegría, típicas de los salmos de acción de gracias, y también con una exhortación a cantar al Señor. La expresión que usa aquí es rectos de corazón, que incluye en la Biblia solamente a las personas justas y fieles. En este tenor, el poema culmina con una manifestación que vemos igualmente en el Salmo número 1. La iglesia cristiana, al leer estos salmos, los creyentes en Cristo, aquellos que han decidido seguir a Dios, podemos tomar de estos salmos la importancia del perdón y del arrepentimiento. El perdón divino y humano no es el resultado de las estrategias psicológicas que incentivan la salud mental y espiritual. De acuerdo con la enseñanza en este salmo, el perdón se fundamenta en el arrepentimiento sincero y genuino delante de Dios. No hay perdón sin confesión de pecados, sin identificar nosotros aquella transgresión que hemos hecho de los mandamientos de nuestro buen Padre Dios. El silencio del salmista, es decir, el deseo de encubrir su vida y sus acciones, no facilita la manifestación de la misericordia divina, sino al contrario, los está obstaculizando y no está permitiendo la acción de Dios sobre su vida. Aunque la confesión de pecados se hace únicamente a Dios, el salmista reconoce también públicamente que debe arrepentirse y llegar a Dios con una actitud de humildad. El perdón lo brinda el Señor, pero la comunidad es importante también en el proceso, pues es testigo de la actitud de la persona que desea el perdón y la misericordia divina. En este salmo vemos la alegría del perdón. Hay un indulto porque su transgresión ha sido perdonada. Hay una sinceridad porque ahora dice y en cuyo espíritu no hay engaño, y hay una confesión: mi pecado te declaré. Hay vivencias que le ayudan ahora al salmista a llegar a este instante de entendimiento. Seamos nosotros también sinceros con todas las experiencias de vida que hemos tenido ahora delante de Dios. Hay un reconocimiento hacia Dios de que Él es nuestro refugio. Hay un reconocimiento que sus consejos son los mejores. Hay una exhortación para aquellos que deseamos de verdad llegar a ese gozo y esa alegría que solamente es capaz en Cristo que lo podamos obtener. La felicidad es ser perdonado. Es una emoción que sobrepasa toda descripción que podamos hacer. Es el alivio de un enorme peso que ha sido quitado de sobre los hombros. Es una deuda que ha sido pagada. Es una conciencia que hoy puede descansar tranquila. ¿Cuántas personas hay que conocemos que no pueden ni siquiera descansar?
ponen su cabeza sobre la almohada y no les es posible tener reposo. Si bien porque su conciencia no está tranquila o porque tienen muchos bienes y no pueden cuidarlos adecuadamente, o porque tienen muchas otras preocupaciones en la mente, o están atribulados por enfermedades, o son perseguidos, o están siendo humillados o trastocados en su persona. ¿Cuántos no pueden solamente reclinar su cabeza sobre su almohada y descansar? Nosotros demos gracias a Dios porque hemos tenido ahora la oportunidad de tener un descanso. La felicidad de ser perdonado es porque la culpa ha desaparecido, la guerra ha cesado y se goza ahora de paz y tranquilidad. Sobre todo, para el salmista, en este caso para David, significó el perdón de su transgresión, la expiación de su pecado y el hecho de que la iniquidad no le fue imputada y que su espíritu había sido limpiado del engaño. Para el creyente actual, para el creyente en estos tiempos, significa más que meramente cubrir el pecado. Para esta época, el creyente sabe que sus pecados han sido totalmente transpuestos, quitados y enterrados para siempre en el mar del olvido de Dios. David se acuerda de esto. Hay una cuestión acerca de esta enseñanza que observamos aquí, de esta enseñanza que hoy estamos viendo. Sí, a lo largo de los siglos, muchos creyentes, muchas personas agobiados por el conocimiento de sus propios pecados han encontrado en las palabras de este salmo un rayo de esperanza. A veces el pecado que hemos cometido puede ser muy alto, muy grande, y pensamos que no somos dignos de presentarnos delante de Dios. Pero delante del trono de justicia de Dios, si llegamos con la actitud correcta, Dios nos da su perdón. Dios nos ofrece su misericordia y su amor. El engaño del enemigo puede ser que no somos dignos, pero no hay ninguno digno. Recordemos a aquel joven que se acerca a Jesús. En el Evangelio de Mateo y también en los sinópticos lo encontramos. Aquel joven que era principal en su ciudad, que era rico, que tenía posesiones, una posición social, ¿sí? Se acerca a Jesús y le dice: Señor, Maestro bueno, ¿qué más debo hacer para obtener la vida eterna? Este joven tenía todo, pero aún en su conciencia había algo que no le permitía tener paz, que no le permitía tener tranquilidad, que no estaba seguro de que estaba haciendo todo lo necesario para obtener la vida eterna. Y Jesús le dice: vende todo lo que tienes y entonces sígueme. Y aquel joven se entristeció, aquel joven se fue con un semblante de tristeza, porque su corazón no estaba dispuesto a despojarse de aquello en lo cual él tenía su más grande amor. Despojémonos nosotros, acerquémonos al trono de misericordia y pidamos que Dios nos perdone. Los salmistas elevaron a Dios su dolor y arrepentimiento. Y al ser perdonados, derraman alabanza, derraman gozo, se regocijaron al saber que Dios había respondido a su confesión y a su arrepentimiento por medio de un completo perdón. Nosotros que vivimos al otro lado de la cruz de Cristo, podemos regocijarnos aún más debido a que comprendemos ahora la obra completa que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario.
Dios nos ha demostrado que está dispuesto a perdonar debido a que su juicio sobre el pecado fue satisfecho por la muerte de Cristo en la cruz. Cuando leamos estos salmos, tomemos nota del proceso. Primero, debemos reconocer nuestro pecado, nuestro camino que hemos recorrido y la tendencia que tenemos por muchas razones a hacer el mal, a hacer lo incorrecto. Segundo, debemos darnos cuenta que el pecado es una rebelión en contra de Dios. Cualquier pecado, cualquier acción de que nosotros estemos ejerciendo es una rebelión en contra de Dios. Tercero, debemos admitir nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones. Cuarto, debemos confiar en la disposición de Dios para perdonarnos. Y número 5, debemos aceptar su perdón. Dice, a veces recibimos el perdón y cada tiempo nos estamos recordando que hemos fallado, que cada tiempo recordamos que estamos nosotros en esta condición. Dios ya nos ha perdonado. Si Dios nos ha perdonado, estemos contentos, alegrémonos y gocémonos en el amor de Dios. En vez de que estemos en cada tiempo, en cada ocasión, recordando nuestras faltas. Estemos hoy, en este día, en la mejor disposición de dejarnos guiar por Cristo, de dejarnos guiar por Dios, y también nosotros aceptemos este consejo que nos da hoy la palabra de Dios y no permitamos que nuestra obstinación, nos llegue a impedir obedecer a Dios en estas ordenanzas que nos está dando. Estemos confiando en Dios en este tiempo, estemos pidiendo, pero sobre todo, alegrémonos cuando tengamos la dicha del perdón. El Señor les bendiga, que tengan un excelente día. Es una gran bendición poder estar con ustedes cada mañana. Que el Señor multiplique bendiciones sobre ustedes. Hasta pronto.